Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido la grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad y así continuar como su iglesia, dándole la honra y la gloria que solamente Él se merece. También dando la bienvenida a todos aquellos que nos siguen acompañando vía Facebook Live, que Dios les siga bendiciendo y allá en sus hogares, donde quiera que estén, les siga guardando y les siga protegiendo de cualquier enfermedad y cualquier cosa que pues, les pueda afectar en su vida. Gracias le damos una vez más en esta mañana por estar reunidos aquí. Vamos a continuar, hermanos, estudiando y escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a ver en esta mañana acerca de pon tu oído en la tierra. Put your ear to the ground. Y cuando hablamos de esto, hermanos, ¿de qué se está refiriendo poner nuestros oídos en la tierra? Bueno, en la antigüedad, hermanos, había una práctica de los indios que ellos tenían, hermanos, de escuchar en la tierra, ponían sus oídos, su oreja en la tierra para ver si venían por ahí algunos caballos o bisontes, ¿verdad? Bison, búfalos. Literalmente, hermanos, ponían así sus oídos para ver si se oía algo, ¿verdad? Era una práctica que ellos tenían y así decían, sí, ahí vienen los caballos o ahí vienen los bisontes, etcétera, etcétera. De ahí viene esto, hermanos, de poner el oído en la tierra para estar al tanto de lo que estaba pasando. Nosotros, hermanos, también, ¿qué aplicación podemos obtener de esto? De poner nuestros oídos en la tierra. Claro, no estamos hablando ahora nosotros, hermanos, de agacharnos y poner las orejas ahí en el piso a ver qué podemos oír, pero hablando más en lo espiritual ahora, right? Poner nuestro oído en lo que Dios, hermanos, nos está diciendo, ya sea, hermanos, también por alguna crítica quizás constructiva de aquellos quienes nos aman, hablando también en el Señor primeramente, claro está, right? Vamos a ver esto, hermanos, y vamos a ver qué consejo podemos tomar de la palabra de Dios y poner nuestros oídos así también, hermanos, para ver qué podemos escuchar, qué podemos grabar en nuestros corazones, no nada más oír, sino grabarlo y pues ponerlo en práctica, como decía nuestro hermano Moisés en la oración, no solamente que oidores, sino hacedores, y también lo dice el libro de Santiago. Vamos a ver algunos versículos, hermanos y amigos, que nos dan algo acerca de esto, a entender. Uno de ellos está, hermanos, en Proverbios. Vamos a ver varios de Proverbios. Proverbios, capítulo 9 y versículo 9. Proverbs, chapter 9, verse 9. Fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios. Proverbios 9, 9. Si alguien lo quiere, lo puede leer. English. Give instruction to a wise man, and he will be still wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Amén. Eso está hablando de la instrucción. Da al sabio ¿qué? Pues instrucción, instruction. No está hablando de dar dinero o dar, ¿verdad?, cosas, sino instrucción. Dice, da instrucción al hombre sabio y será más ¿qué? Será más sabio. Esto no, hermanos, aplica para el que es insensato, para el que es impío, porque si tú le das instrucción, al contrario, sale peor la situación, right? Porque no va a entender, no va a querer aceptar esa persona, esa instrucción, esa sabiduría, como lo vemos hoy en este mundo. Cuando tú le dices a alguien algo de lo que dice la palabra de Dios, un consejo, luego viene la defensiva la mayoría del tiempo. Y no quieren escuchar el consejo que viene de Dios por medio de su palabra. Pero si tú instruyes al sabio, dice, ¿será qué? Será más sabio. Es más, también el versículo 8 lo dice ahí en cierta relación, corrige al sabio, y ¿qué dice también el versículo 8 en la última parte? Y será más ¿qué? Más sabio.
y te amará, ¿verdad? Corrige al sabio y te amará, dice ahí. So, rebuke a wise man and he will love thee. Lo opuesto, hermanos, al escarnecedor, al que se burla, al insensato. No reprendas, dice, al escarnecedor para que no te aborrezca. Te va a odiar porque tú le dices un consejo, porque tú le reprendiste de cierta manera o le exhortaste, right? Nosotros como hijos de Dios entendemos esto, hermanos, y sabemos que tenemos que aceptar ese consejo, oír, poner nuestro oído en la tierra, a ver qué se nos está diciendo, right? Y tomarlo de corazón. También dice el versículo 9, enseña a quién, al justo, sigue la instrucción, right? Teach a just man. Dice, y aumentará ¿qué? Y aumentará su saber. And he will increase in learning. So, enseña al justo, o sea, al justificado está hablando, right? Porque no hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. No hay ningún perfecto. Pero el que ha sido justificado, como dice Romanos 6:7, el que ha muerto ha sido justificado, Romans 6:7, right? Y no está hablando de morir en la tierra y ser sepultado, está hablando el que ha muerto en las aguas del bautismo. Es el que ha sido, ¿qué? Justificado. Enseña a esa persona. Y dice, ¿qué va a pasar? Y aumentará su saber. Ojalá que todos seamos así, hermanos, que cuando alguien venga y nos enseñe algo de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, lo aceptemos y que aumentemos, que no lo tomemos como, ¿verdad?, una reprensión o con enojo, o quien se cree, o esta quien se cree, sino más bien, gracias, hermano, como dice ahí, enseña al sabio y te amará, ¿verdad? Y amar al que te está brindando esa instrucción. Tenemos aquí, hermanos, entonces, poner nuestros oídos en la tierra de esta manera. ¿Qué instrucción se nos está dando? El que recibe la instrucción también, hermanos, dice que viene a ser prudente, right? Y va a ser más sabio. También, hermanos, vamos a ver más adelantito en Proverbios capítulo 15, versículo 5, el que sigue. Proverbs 15:5, más adelante. 15:5 y de Proverbios, ¿qué nos dice? El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. English. A fool despises his father's instruction, but he who receives correction is prudent. Amén. El necio menosprecia el consejo de su padre. ¿Cuánto no vemos de esto, hermanos, en las escuelas? Los maestros, las maestras y estudiantes, hermanos, que menosprecian el consejo. No nada más de los maestros. Si lo hacen con los maestros, pues lo van a hacer con sus padres también, right? Y viceversa, si lo hacen con los padres, lo van a hacer con los maestros o con cualquier autoridad. Menosprecian ese consejo. Yo hago lo que me da mi regalada gana, básicamente, right? Yo voy a hacer lo que yo quiera, tú a mí ya no me mandas, yo tengo 17 años, luego saco lo de 17, ¿verdad? 17, ya soy legal ante la ley, no me puedes forzar ni a ir a la escuela, porque ya tengo, ¿qué? 17 años. Pero sí quieren ahí el hotel en la casa, ¿verdad? Eso sí. Pero sí, sígueme lavando, sígueme cocinando, sígueme dando de comer y proveyéndome techo, pero no me digas lo que tengo que hacer. A veces así, ¿verdad?, se comporta la juventud. Y desgraciadamente, hermanos, no hay a veces instrucción tampoco de parte de los padres. Pero el necio, dice ahí, a fool, dice la traducción, menosprecia el consejo de su padre. Y no nada más de su padre, pues también podemos incluir a la madre, claro está. El consejo de los padres, más el que guarda, fíjense lo opuesto, más el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Y qué significa guardar la corrección? Guardar la corrección es, pues lo tengo aquí en mi corazón, ¿right? Lo guardo, lo voy a aplicar a mi vida. Esto es guardar. Como cuando dice, guarda mis mandamientos, dice Cristo, si me amáis, ¿qué? Guardar mis mandamientos. Juan 14:15, John 14:15. El guardar no es echárselo aquí en la bolsa, hermanos, y bueno, ahí está guardadito, ¿verdad? Bien guardadito, no es aplicarlo.
es hacerlo. Y cuando te da alguien una instrucción, si tú eres prudente, right, la vas a guardar, right? He that regardeth reproof is prudent. Y realmente, hermanos, ¿a quién le gusta la corrección? Seamos sinceros, a nadie nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Que nos diga, echaste malas, hiciste esto mal, necesitas componerlo. A veces cuando estamos en el trabajo, vienen los supervisores, tienes que volver a hacer esto, como que no nos gusta a veces, ¿verdad? Eso lo pasé mucho en la escuela también, y ni modo, se tenía que arreglar la situación y teníamos que hacer lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Y que nunca se nos olvide, hermanos, que lo estamos haciendo ¿para quién primeramente? Pues para Dios, ¿verdad? Por eso vamos a ser diferentes a los demás trabajadores, diferentes a los demás estudiantes. Le decimos a nuestras hijas siempre, hagan lo que les dicen los maestros. Sí, pero es que esta maestra que tú como quiera haz lo que se te dice. Y ya luego si claro, están haciendo algo indebido o que no va de acuerdo a las reglas, entonces ya nos metemos como padres, vamos y vemos la situación, pero no respondan, no le levanten la voz, no digan usted quién se cree, mire esto. Y cuánto no pasó, hermanos, en mi carrera de maestro, que pues los estudiantes no quieren hacer lo que uno les dice, ¿no? Y luego hasta te desafían, pues ya me dio permiso mi mamá de ir al baño. Sí, tu mamá no está aquí, yo soy el maestro, yo soy la maestra, tú haces lo que yo te digo, right? Ahora ya la mamá ya le dio permiso al huerco, como dicen por aquí, ¿verdad? Para que vaya al baño, y si tú lo dejas como maestro, luego te metes en problemas. Se les decía siempre a los estudiantes, si tienes un problema, ¿verdad?, que tienes que ir al baño, pues tu mamá, tu papá le dice a la nurse, ¿verdad?, que tienes el problema y ya pues te dejan ir. Ya venían con el papelito, ahora sí, Mr. Chávez, ahora sí. Y me preguntaban los otros estudiantes a veces, oye, ¿por qué a ella sí le deja ir o por qué a él sí le deja ir? No te mortifiques, ya está arreglado. ¿Quieres preguntarle a la directora? Pregúntale, pero no te tengo que dar explicación por la privacidad de todo eso. Anyways, pero a veces, hermanos, entendemos esto y el necio menosprecia el consejo de su padre. ¿Cuántos jovencitos ahorita, hermanos, no están despreciando el consejo de los padres y por eso hay tantos problemas, ¿verdad? Ojalá que les sigamos enseñando, hermanos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, primeramente el temor a Dios, que el consejo de Dios es el más importante, y el segundo más importante es el que le damos también nosotros, basado en la palabra de Dios, ¿verdad?, para que ellos vengan a ser prudentes. Pongamos los oídos en la tierra, es lo que significa lo espiritual. Pongamos atención al consejo que se nos está dando. Sigue ahí, hermanos, en Proverbios, más adelante, 17:10. Proverbs 17:10. ¿Qué dice en Proverbios 17:10? La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Muy cierto. La reprensión aprovecha al entendido. Otra vez, reproof. Dice en la King James, a reproof entereth more into a wise man. O sea, entra más la reprensión, es lo que está diciendo literalmente. Está penetrando la reprensión al entendido, al hombre sabio. Más que 100 azotes, dice, al necio. Right? Al necio, into a fool, you can give 100 stripes, dice. No le va a hacer nada realmente, right? Al que es insensato, al que no es entendido, hermano, al que no tiene esa sabiduría de Dios. Entendemos esto como padres también, hermanos. Tenemos que seguir instruyendo a nuestros hijos desde que son pequeñitos para que ellos lleguen a entender la sabiduría de Dios, right? Se les da esa disciplina, hijo, hija. Esto es la disciplina que viene de Dios. Esto es lo que dice Dios y se les sigue recordando, mientras que están bajo nuestro techo, se les sigue recordando, right? Esta es la instrucción divina. Y ojalá que lleguen a ser también hombres y mujeres sabios, sabias,
que sepan escoger lo que es bueno para ellos, lo que conviene en lo espiritual. Esto te conviene, hijo, hija. Así como a nosotros se nos dice como padres, right? Luego tú le vas a tener que enseñar a tus hijos cuando ellos van creciendo también y ya tienen más entendimiento. Te van a ver más si desde chiquitos ya nos ven, right? Queremos que, oye, ¿dónde aprendí esto? Pues de ti. Oye, pero si yo nunca le dije nada, no, pero te vio. A veces las acciones hablan más que lo que uno dice, right? So, estamos siempre enseñando a nuestros hijos. Acordémonos de esto, right? So, entender esto, hermanos, para que no tengamos que ir, hermanos, a tener que pasar por pruebas mayores, como cuando venían las madres, ya no sé qué hacer con mi hijo en las juntas de maestros, con los administradores, ya no puedo yo con mi hijo, con mi hija, 14, 15, 16, 17 años, right? Ya no puedo, dígame qué puedo hacer. Esto y lo otro, miren, ya le he tratado esto y lo otro. Y algún día usted le dio por ahí una dedita. No, pues nunca lo he tocado. O nunca le he tocado. Pues a lo mejor eso influyó, ¿verdad? No hubo esa reprensión, esa disciplina desde que eran chiquitos. Ahora ya va a estar muy tarde, ¿verdad? Para los 17 le vas a querer sacar, hermanos. O en una nalgadita, pues te van a lo mejor hasta un puñetazo, ¿verdad? No me toques. Entender esto, hermanos, acerca de la disciplina también que debemos llevar hacia nuestros hijos e hijas para que crezcan siendo hombres y mujeres prudentes, right? Para que aproveche esa reprensión, como dice ahí el versículo 10, la reprensión aprovecha al entendido. Jesús también, hermanos, criticó a aquellos que eran tardos para oír. No querían poner su oído en la tierra, y Cristo viene, hermanos, y les reprende a esta clase de personas. Vamos a ver lo que nos dice ahí en Mateo 13:15, Matthew 13:15, Mateo 13:15. ¿Qué dice ahí? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. English. For the hearts of this people have grown dull, their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. Profecía del profeta Isaías: de oído oiréis y no entenderéis. ¿Y cuántos en el tiempo de Cristo no oyeron, no escucharon? Vieron a Cristo, lo vieron. Qué grande privilegio tener al Mesías ya en carne y hueso. Lo que se había profetizado miles de años antes. Y viene y se cumple en los días de ellos, en su generación. Y sin embargo se cumple también la profecía de Isaías. Viendo veréis y no percibiréis. El corazón, dice este pueblo, se ha engrosado. Dice en la King James, for this people's heart is waxed gross. Waxed gross, lleno de cera, right? De grasa. Y cuando un corazón, hermano, se engrasa de esta manera, pues no va a funcionar, ¿verdad? Porque la grasa cubre los órganos, y por eso tenemos problemas a veces, right? Ya sea el hígado o el mismo corazón es más peligroso, claro, porque pues tiene que tener más fuerza el corazón para bombear la sangre. Es un músculo, el corazón es un músculo, right? Y Dios le puso la chispita para que empezara. Y entre más grasa, más difícil de bombear. Y está batallando y batallando hasta que pues se empieza a engrandecer. Así como hacemos ejercicio con los músculos y músculo no, sí, ¿verdad? Así también el corazón, entre más se esfuerza, pues más se hace grande. Por eso dice, he has an enlarged heart, right? Y de eso murió, viene el corazón, el ataque del corazón. Así dice en lo espiritual. El corazón se hizo pesado, right? Se llenó de grasa. Con los oídos también, ¿qué dice? Oyen pesadamente. ¿Cómo es esto de oír pesadamente, right?
Dice aquí, dull of hearing. O sea, batallan bastante para oír. ¿Por qué? Porque no querían escuchar la verdad. Cuando la persona cierra su mente, cierra sus oídos, les pasa literalmente lo que les pasó a aquellos cuando Esteban les estaba predicando, ¿se acuerdan? ¿Y qué dice la Biblia? Que antes de darle de pedradas y matarle, dice, se taparon ¿qué? Los oídos. No querían escuchar. Y así pasa a veces, hermanos, también desgraciadamente aún con nuestros propios familiares se tapan los oídos. Quizás no literalmente, pero sí, no te hacen caso. Te dicen, sí, o ya deja de molestarme, francamente, ¿verdad? Ya no me sigas diciendo nada de tu Biblia, ya no me mandes versículos, ya no me digas esto o lo otro. Yo mando versículos al grupo de nosotros, claro, primeramente, y también tengo una lista aparte. El día que me digan, Jorge Chávez, ya no me mandes versículos, pues ya no se los mando. Ya me han dicho algunos. Ya ni modo, no quieren, pues no los puedo forzar, ¿no? Pero así es, hermanos, hoy en nuestros días el mundo no quiere oír, sus oídos están pesados, oyen pesadamente, dull of hearing. Dice, para que no vean, y han cerrado sus ojos, cierran los ojos para que no vean, dice, con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan. Cuando tú cierras los ojos, los oídos, y tu corazón se engruesa, ¿right? Pues dice ahí, no te puedes llegar a convertir. Es imposible. It is impossible for you to come to conversion when you do all those things, right? Imposible. Para que no se conviertan y yo los sane. Pero ¿qué dice el 16? Pero bienaventurados. ¿Bienaventurados quiénes? Vuestros, ¿o qué? Vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas injustos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Imagínense tener al Mesías enfrente, hablando y diciéndoles y enseñándoles el gran Mesías. What a privilege. Qué privilegio realmente, hermanos, tener al Mesías ahí enfrente de ti, enseñándote, el gran maestro. El salmista también, hermanos, habla algo de esto de los oídos en Salmos 58:4, Psalms 58:4, en el Antiguo Testamento otra vez, Salmos 58:4. ¿Qué dice? ¿Español? Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. Hablando de la gente impía, the wicked people, right? Veneno tienen como veneno de serpiente. Ay. Son como el áspid sordo que cierra su oído, right? Like the deaf adder that stoppeth her ear. El áspid sordo que cierra su oído. Hay unos que no oyen, ¿verdad? Algunas criaturas que Dios ha creado, pero hermanos, no tienen que oír, right? Ellos con la pura lengua dice que ellos saben, ¿verdad? Quién está ahí y qué es, ¿verdad? Qué animalito, lo que sea. So, no tiene necesidad de oído algunos animalitos. Algunos también no tienen ni siquiera que ver, usan el ecolocación, right? Ecolocation, como los bats, ¿verdad? Murciélagos. ¿Qué son? ¿Serpientes o lagartijos? Los áspides es como serpientes, sí. O lagartijos también. Algunos de ellos, yo no sabía eso tampoco, ¿verdad? Y dice aquí que cierran su oído, ¿verdad? Solamente con la lengüita, es como ven a veces, ¿verdad? O sienten y saben de qué está pasando alrededor, ¿verdad? Dice por eso, y dice que no oye la voz de los que encantan. Está hablando de serpientes ahí, ¿verdad? El versículo 5, por más hábil que el encantador sea. O sea, en este caso está hablando de la serpiente, ¿verdad? ¡Wow! A veces creemos que la serpiente te va a oír y es lo contrario, es la lengua. La sacan mucho porque la lengua
está viendo, ¿verdad? Que hay ahí, saca la lengüita. O sea, ahí tienen todos los so, eso es lo grandioso, como Dios lo hace, right? No necesitan oír. Y así dice el impío, así es, no oye nada, no quiere oír nada, se cierra su oído. No porque no tengan oídos, no quieren oír. Le dices, ya deja de hacer esto porque no te conviene, y lo hace más todavía, right? Ya no hagas esto porque te va a ir mal, vas a sufrir las consecuencias. Más lo va a hacer la persona. Es como si le estuvieras diciendo, hazlo más y más, right? Así es el impío. That is the wicked person. So, ojalá, hermanos, que nosotros no seamos así, sino que más bien abramos los oídos y pongámoslos en la tierra, right? Pon tu oído en la tierra. También, hermanos, en Hechos, vayamos ahora al Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro también hablaba, Hechos 7:51, Acts 7:51, Hechos 7:51, 7:51. Duros de servir incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. English. You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit, as your fathers did, so do you. Esteban, le dije Pedro, pero es Esteban el que está hablando aquí, el primer mártir cristiano. Hablándoles ya, hermanos, ya está, como le estaba diciendo hace unos momentos, ¿verdad? Estaba ya casi para ser martirizado Esteban, y les está hablando aquí a esta gente de descendencia judía, les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, porque sí estaban circuncidados en la carne, habían seguido la ley de Moisés, pero del corazón estaban incircuncisos y también de oídos. Vosotros siempre resistís, siempre dice, al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ya, caray, ahí empieza a ser más directo, right? Y ahí es donde empieza a doler a veces. Cuando tú estás hablando con una persona, no me digas nada de mi padre o de mi madre porque te metes en problemas. Es precisamente lo que dijo Esteban. Trajo la memoria de ellos a los padres, a las generaciones antiguas. Y estaba diciendo la verdad de Esteban. No estaba echando mentiras, right? Así como vuestros padres, dice, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? He didn't hold back, right? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ya estaba saliendo la rabia, ya los corazones se estaban engrosando, se estaban endureciendo, se estaban haciendo como esos diamantes bien duros, ¿verdad? Piedra tan dura que es el diamante. Y Esteban, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué grande manifestación, ¿eh? Antes de morir. Qué grande, hermanos, paz le ha de haber dado a Esteban, ¿eh? El haber visto los cielos abiertos y ver al Hijo de Dios a la diestra. Qué consolación, ¿eh? Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Ya no queremos oír a este. Y arremetieron contra él. Ya sabemos lo que pasa.
Son duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Cuántos no, hermanos, de nuestros familiares así están también? Que no quieren escuchar, se tapan los oídos, espiritualmente hablando. Ya pasó, hermanos, y sigue pasando. Ojalá que nosotros les sigamos enseñando, instruyendo a nuestros hijos e hijas también, a que no tengan así esa clase de oídos, sino que los abran, ¿verdad? Para que no se ofendan cuando alguien viene y les reprende de alguna manera, igualmente a nosotros también, ¿verdad? Así como nos dice Mateo capítulo 18, 15 al 18, fíjense lo que nos dice ahí Mateo, el apóstol Mateo, Mateo 18, 15 al 18, Matthew 18, 15 through 18, ¿qué dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Leemos estos versículos, hermanos, y habla de dos, realmente habla de dos personas. Está hablando de el ofendido y también está hablando del quién, del ofensor. Ofendido y ofensor. Y tenemos esta regla que Cristo nos da, ¿verdad? Pongamos atención, pongamos los oídos en la tierra acerca de esta regla, lo que tenemos que hacer, ¿right? Primeramente hay instrucciones del 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyeras ganado a tu hermano. Es un deber, si alguien, un hermano en Cristo, hermana en Cristo, nos ofende, nosotros ir con el hermano o hermana, ¿right? Y dice aquí también reprenden, hermanos, pero a veces lo tomamos como, yo voy y le voy a reprender y le voy a corregir. Está hablando más en un énfasis, hermanos, de exhortación, de platicarlo, de resolver el problema. Es un deber del ofendido. Y a veces los problemas se hacen más grandes porque el ofendido nunca habló. Y guardó esa, la guardó, te lo voy a guardar, aquí lo tengo. Cuando sea necesario yo le saco esto. No, pero espérate. Mira, esto tú me ofendiste hace 10 años, hace 20 años. ¿Por qué te esperaste tanto, hermano? Y también, hermanos, a veces se nos olvida, ¿verdad? Hacer lo que tenemos que hacer si estamos ofendidos, pero se nos olvida a veces que nosotros podemos llegar a ser los ofensores. Y se nos olvida esa parte también. Tú puedes llegar a estar ofendido, sí, pero tú también puedes llegar a ser ¿qué? Ofensor. O sea, es donde entra el oído, tanto para el ofendido como también el ofensor. Cuando viene tu hermano a tu hogar, ¿verdad? Quiere hablar contigo, el que está ofendido, y tú le abres la puerta, pon tu oído en la tierra para escuchar, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Y no, hermanos, tomes una actitud de, aquí, este viene ya le tengo guardado también unas cuantas a él, ¿verdad? O ella. A veces el problema se hace más grande porque no hay, hermanos, poner los oídos en la tierra. No queremos escuchar. Y ni siquiera dejamos que termine el hermano o la hermana explicando la situación, ¿verdad? Cuando ya uno viene y brinca. Ahí está el problema. No dejamos hablar a veces.
Eso es una regla, hermanos, también para cada uno de nosotros. ¿Y quién está dando esta regla, hermanos? Tanto para el ofendido como para el ofensor. ¿Quién está hablando aquí? Who's talking? ¿No es Cristo? Son palabras rojas, ¿no? Bueno, los que tienen Biblias que tienen color rojo, ¿verdad? Pero es Cristo, y ahí dice también que Cristo está hablando, ¿verdad? En el versículo 1. Pues sí, ese es el problema, que a veces lo sacamos 10 años atrás, ¿verdad? Mi hermana la mayor que yo, ella siempre recuerda el pasado cuando fue niña, Sí. de 30 años atrás, y todavía me recuerda a mi mamá por 30 años atrás. Wow. Ya pasó, yo le digo ya. Pues sí. Sí, es algo triste, y el apóstol Pablo nos dice, dejando lo que queda atrás. Es lo que hacía él. Esto hago, dice, dejando lo que queda atrás, yo prosigo al blanco. I leave what's behind. Haya sido bueno o haya sido malo, ya déjalo. A veces unos siguen viviendo en el pasado. No, es que yo hacía esto con aquel predicador y yo hacía lo otro, pero ese predicador ya no está aquí, no te mortifiques, ahora sigue trabajando con el predicador que ya está aquí, ¿verdad? O el que está encargado, ¿verdad? O sea, ayudando. Con los que estén haciendo la obra, tú apoya. Si ya no está ese predicador que tú tanto exaltabas o te gustaba cómo predicaba, etcétera, etcétera. Ahora tú ponte a trabajar, deja el pasado. Y no hay necesidad de guardar esto. Y dice aquí, ves, habla con tu hermano o tu hermana. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, es decir, si la situación no se compuso, sigue diciendo Cristo que toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bueno, llévate unos testigos para que así, a lo mejor viendo este hermano o esta hermana, que ya van más hermanos, que hay más envolvimiento, right? Quizás este hermano recapacite del error que ha hecho, de este pecado. Dice aquí pecado, right? Si tu hermano hubiera que pecado, o sea, cometió ya una transgresión. El hermano me levantó la voz, ahorita lo voy a reprender. ¿Realmente es pecado eso, hermano? Si un hermano te levanta la voz, bueno, a lo mejor te ofendiste porque te levantó la voz, pero pues no es para que lo hagas también tú así, ¿verdad? Es donde entra también el amor agape, right? Pues voy a perdonar las ofensas de mi hermano. No hay necesidad de ir a llegar a esto, right? So hay que también tener sabiduría, hermanos, ¿no? Por cualquier cosita, pues, vamos, hermano, ahora sí ya voy a llevar 2 o 3 o hasta 5 hermanos, vamos a hablar con este hermano porque me levantó la voz y yo no permito a nadie que me levante la voz. No, hermano, usa tu sabiduría, o hermana. Si es algo, hermanos, un pecado, una transgresión en contra tuya que necesita ser arreglado este asunto, entonces sí, ¿verdad? Que puede llegar a mayores. Ve y lleva a unos testigos. Si no los oyera a ellos también, dilo a la iglesia. Entonces sí ya envuelves a todos, porque es algo grave que él o ella cometió en contra tuya, right? Entonces sí ya la iglesia se tiene que dar cuenta. Algo gravísimo, right? Algo que fue en contra de la voluntad de Dios y fue hecho directamente, ¿verdad? Y si no oye, ¿qué? Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces sí tenle por gentil y publicano. Y hay, claro, más cosas que tenemos que hacer también, right? Y entender, hermanos, que lo primordial es el amor ágape. Ahí está. Buscar el mayor bienestar posible para el otro. Cuando hay ese amor, hermanos, ágape, llega, hermanos, esta unificación del ofendido y del ofensor. Claro, el mundo no lo va a entender esto. El mundo, tú le hablas de esto, amor, voy a buscar el mayor bienestar posible de esta persona. ¿Está usted loco? Mire lo que me hizo. Pero cuando hay ese amor ágape, hermanos, entendemos lo que Cristo nos quiere decir aquí. Entendemos lo que dice Cristo. Si tienes algo en contra de tu hermano, no tengas comunión, ¿right? Ve y arregla las cosas con tu hermano primero y entonces sí ve y presenta tu ofrenda. Hablando en sentido espiritual, ¿right? Tienes que arreglar la situación más
Si es hermano es hermana, es tu cónyuge, tu esposo o tu esposa. Un deber aún máximo. Porque somos, ¿qué? Uno. Somos uno cuando nos casamos, right? So, es un deber todavía aún mayor, right? Para los que estamos ya casados. So, ya para terminar, hermanos, entonces recordar, ¿estás poniendo suficientemente tu oído en la tierra? ¿O ni siquiera quieres doblar un poquito tu cuello, right? Como los israelitas, como les decía siempre Cristo, duros de cerviz, stiff-necked people, no podían doblar el cuello, no podían humillarse, en otras palabras. Es lo que significa doblar el cuello, te humillas, right? La reverencia, demuestras tu humildad, right? So, algo que meditar, hermanos. Estamos poniendo nuestros oídos en la tierra. ¿Y qué estamos escuchando? Estamos guardando también todo lo que se nos enseña, toda esa crítica constructiva también que se nos da. Ojalá que sí, hermanos, y ojalá que si llegas a estar ofendido, hagas lo que tienes que hacer, o si llegas tú a ser el ofensor, también pon tu parte para que la situación se arregle, para que el amor ágape perdure en las relaciones que tenemos como hermanos y hermanas en Cristo, y demostrarle al mundo, porque si no lo podemos hacer aquí como iglesia, vamos a querer enseñarle al mundo que no conoce a Dios de qué se trata el amor ágape, va a ser imposible, right? So, tiene que ser, hermanos, una aplicación diaria a nuestras vidas en lo que nos dice la palabra de Dios, para poder ganar al mundo que nos está viendo y que nos está escuchando todos los días. Vamos a terminar, hermanos, con este pensamiento. Tendremos un receso de unos 15 o 20 minutos, y siempre hacemos la invitación, hermanos y amigos, en esta mañana. Si tú, amigo o amiga, también ya tienes también ese deseo de empezar una vida nueva en Cristo, para que Él te dé su Santo Espíritu en las aguas del bautismo y puedas empezar a comprender de qué se trata amar de la manera ágape. ¿Por qué no vienes y eres bautizado hoy en esta mañana para el perdón de tus pecados? Si nos estás viendo vía Facebook Live también y tienes ya ese deseo, contáctanos de alguna manera para que Dios haga realidad este deseo que tú ya llevas en tu corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso, 15 o 20 minutos, y pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amén.